Sea alabado Jesucristo y María Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Este es el tercer episodio de la serie Formación Católica. En esta serie, en cada programa, aprendemos algo de Biblia, algo de historia de la Iglesia, algo de doctrina católica y algo de espiritualidad. Les invito a que se queden con nosotros en este programa. En la parte bíblica vamos a comentar el segundo relato de la creación del hombre en el libro del Génesis. En la parte histórica vamos a presentarles una historia eclesiástica de San Juan Bosco que nos va a servir como de guía en este curso. Vamos a hablar de lo que es la historia de la Iglesia, cómo está constituida la Iglesia jerárquicamente y las etapas de la historia de la Iglesia, cómo las describe San Juan Bosco en su obra. En la parte doctrinal vamos a hablar de los ángeles y los demonios y cuál es la función que tienen los ángeles con respecto de nosotros y cuál es el peligro que representan para nosotros los demonios. En la parte espiritual, en la parte de espiritualidad, vamos a continuar hablando sobre los fundamentos de la oración. Comenzaremos a explicar las primeras peticiones del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración modelo de toda forma de oración que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Así es que creo que este programa sinceramente va a estar muy interesante. Les invito a que se queden. Les recuerdo, este es el tercer programa de la serie. Voy a compartirles pantalla para mostrarles allí mi canal, como aparece en YouTube. Les recomiendo que vayan a YouTube, aunque estén viendo este programa en otras plataformas, luego vayan a YouTube. Y allí en el canal ustedes van a encontrar una pestaña que dice Podcasts. La pueden ver ustedes allí. Debajo del logo de Conservando la Fe hay una pestaña que dice Principal, luego hacia la derecha hay otra que dice Videos, hacia la derecha hay otra que dice Shorts, luego otra que dice En Vivo y luego otra pestaña que dice Podcasts. Si tú le das clic a esa pestaña de Podcasts, te va a aparecer el link para ver los programas que llevamos de esta serie Formación Católica. Este es el tercer episodio. Si no has visto los anteriores, te recomiendo que los veas. Y bueno, pues muy bien. Vamos ahora pues directamente a comenzar. Sin más introducción, estamos comentando el libro del Génesis, todo lleva una secuencia, así es que vuelvo a invitar, vean los programas anteriores, los que no nos han visto, y comenzamos leyendo y comentando este segundo relato de la creación. Estamos en Génesis capítulo 2, versículo 4. Dice así el versículo 4. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. El día en que Yahvé Dios creó la tierra y el cielo, no había aún en la tierra arbusto campestre alguno, y ninguna planta del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase el suelo. Bueno, leí de los versículos 4 y 5. Ahora, paso a comentar lo que dice Monseñor Straubinger. Recuerden, la versión de la Biblia que estoy utilizando, la de Monseñor Juan Straubinger, una Biblia muy recomendada por muchos biblistas, no solamente por la calidad de la traducción, que se tradujo directamente de los textos originales en el idioma original al español, sino también por la calidad de los comentarios, que están en perfecta sintonía con la interpretación que la Iglesia siempre ha dado a pasajes bíblicos. No hay aquí modernismo, no hay ideología en estos comentarios como en otras Biblias más recientes. Sí pueden encontrar ideologías, incluso algunas Biblias hasta están cambiando la traducción literal para hacer una versión más políticamente correcta de la palabra de Dios. Esto es terrible para las almas, pero eso está sucediendo. Por eso yo recomiendo la Biblia de Monseñor Straubinger. Ahora él comenta lo siguiente sobre el versículo 4. El autor sagrado vuelve al tema de la creación del hombre, la que nos narra con nuevos detalles. El primer capítulo del Génesis había contado la creación. Génesis tiene dos relatos de la creación que no se contradicen, que son complementarios. Ya lo comentamos el primer relato en programas anteriores, ahora estamos comentando el segundo relato. Y dice, nos narra nuevos detalles. Yahvé Dios
Así se refiere ahora a Dios. En el primer relato de la creación se había dirigido a Dios como Elohim, y ya explicamos lo que significa ese nombre. Ahora se dirige con el título Yahvé Dios, en hebreo Yahvé Elohim. Yahvé significa etimológicamente el que es, el viviente, el eterno. Dios mismo se da este nombre, el cual solamente le corresponde a él. Cualquier dios pagano es un no ser, un producto de la imaginación o a lo más representación del espíritu maligno. Los críticos han llamado la atención sobre el hecho de que en este capítulo y en el siguiente, el escritor sagrado usa el nombre de Yahvé combinándolo con Elohim y formando un compuesto Yahvé Elohim. Los más avanzados han atribuido a este fenómeno tanta importancia que sostienen que en este versículo comienza a escribir otro autor, el yavista. Hay una teoría de que en realidad todo el Pentateuco, que ya expliqué qué es el Pentateuco en el primer episodio, ya lo repetiré, vayan a verlo los que no lo han visto. La teoría es que el Pentateuco no lo escribió realmente Moisés, sino hubo 4 autores o escuelas principales, pero esto es contrario a la tradición católica, que siempre ha insistido en que Moisés es el autor del Pentateuco. Y en parte esta teoría se basa en los nombres que se le dan a Yahvé o a Dios en esa parte de la Biblia que llamamos Pentateuco. Entonces algunos piensan que aquí es otro autor diferente del que escribió el primer capítulo del Génesis. Pero Monseñor Straubinger y muchos otros biblistas no están de acuerdo. De esta manera destruyen la unidad del Pentateuco y lo reparten entre diversos autores, yavistas, eloístas y otros, llegando al extremo de negar por completo su origen mosaico. Mosaico quiere decir que lo escribió Moisés. Es verdad que la divinidad de los nombres de Dios es una particularidad notable del Pentateuco. La diversidad de los nombres de Dios es una particularidad notable del Pentateuco. A Dios se le nombra de diferentes formas. Que algunos dicen, entonces no fue el mismo autor el que escribió todo. Pero no necesariamente. La conocían, esta diversidad de nombres, ya los grandes exégetas de la antigüedad. San Juan Crisóstomo, San Agustín, quienes no obstante ellos sostenían el origen mosaico y la unidad de los 5 primeros libros de la Biblia. Hoy sabemos que esa particularidad tiene poco peso, pues las versiones antiguas, los 70 y el samaritano, no coinciden en este punto con el texto hebreo masorético, lo cual prueba que el uso distinto de nombres de Dios no tiene tanta importancia como le atribuyeron los críticos. Si bien se puede admitir que Moisés tuvo a mano fuentes de diverso estilo y diversos nombres de Dios. En todo caso, ha de sostenerse que Moisés es el autor del Pentateuco. Bueno, ¿qué quiere decir? Que podemos aceptar que Moisés se haya basado para escribir el Pentateuco en algunas fuentes escritas previamente a él, fuentes más antiguas o fragmentos más antiguos, o en tradiciones orales también. Pero no se sostiene, no se puede sostener con absoluta certeza que realmente no fue Moisés el que escribió el Pentateuco, sino que realmente hubo como 4 autores o 4 escuelas allí interviniendo. El hecho de que haya diversos nombres con los que se refiere a Dios, el Pentateuco, no necesariamente significa que fue escrito por diversos autores, es lo que dice Monseñor Straubinger, porque no todas las versiones antiguas y valoradas por la Iglesia del Pentateuco coinciden en esta variedad de nombres. Bueno, son algunas cuestiones interesantes. Algunos comentarios son más académicos, otros comentarios son más de tipo espiritual o de tipo de interpretación, alegórico, etcétera. Pero esa es la riqueza que nos ofrece esta Biblia, esta traducción de la Biblia de Monseñor Straubinger. Ahora continúo leyendo el versículo 6. Pero brotaba una fuente de la tierra que regaba toda la superficie de la tierra. Y formó Yahvé Dios al hombre del polvo de la tierra e insufló en sus narices aliento de vida, de modo que el hombre vino a ser alma viviente. Leí el versículo 6 y el 7, ahora comento.
fuente, porque dice aquí en el versículo 6, pero brotaba una fuente de la tierra. Y Monseñor explica esto. Es una traducción incierta esto de fuente. Dice, la palabra correspondiente hebrea aparece solo 2 veces en la Biblia, aquí y en Job 36:27. Su significado sería más bien humedad, líquido. Más tarde en Babilonia significaba agua que corre en canales. Y luego, sobre el versículo 7, nos comenta Straubinger, el sentido de este versículo es, Dios creó el cuerpo del hombre del barro de la tierra, como el de los animales, y le inspiró el alma, de modo que en el hombre se juntan dos mundos, el corpóreo y el incorpóreo o espiritual. La expresión antropomórfica insufló en sus narices, recuerden, ya explicamos en capítulos anteriores que es un antropomorfismo, cuando a Dios se le aplican categorías humanas. Dios no tiene cuerpo, pero dice la Biblia que sopló en las narices un aliento de vida, en las narices de Adán. Es un antropomorfismo, es ponerle a Dios características humanas. Es un recurso literario para revelarnos alguna verdad. Es una expresión antropomórfica, insufló en sus narices. Quiere expresar simbólicamente que el alma no fue formada a la manera del cuerpo. El cuerpo es formado del barro de la tierra, pero el alma le viene del soplo divino. No fue formada de la materia preexistente, sino creada por Dios directamente de la nada y unida al cuerpo. Este es comentario de Santo Tomás de Aquino. Compárese esta expresión con una semejante del Nuevo Testamento que trata del Espíritu Santo. Jesús sopló hacia los discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esto está en Juan 20:32. Ahora, la expresión aliento de vida. Pregunta Straubinger, ¿no se puede ver también aquí una alusión al Espíritu Santo? Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me ha hecho y el soplo del Todopoderoso me da vida. Y el Salmo 32:6 dice, por la palabra del Señor se hicieron los cielos y sus huestes, todas por el aliento de su boca. Bien, es interesante que en otros pasajes de la Biblia también se habla de cómo el soplo de Dios crea. Edén. Bueno, vamos a leer el versículo 8. Dice así, y plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles de hermoso aspecto y de frutos buenos para comer, y en el medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora explicamos. Edén, palabra antigua sumeria. Los sumerios fueron los antecesores de los babilonios, a los cuales dejaron su cultura y la escritura cuneiforme. Edén significa en sumerio campo abierto, llanura donde prosperan todos los frutos. De ahí que en hebreo tenga el significado de delicias. La Vulgata traduce jardín de delicias. La Biblia Vulgata es la Biblia traducida al latín. Esa traducción la hizo San Jerónimo. San Jerónimo vivió en el siglo IV de la historia de la Iglesia. Es prácticamente la versión de la Biblia que se usó en la liturgia, tanto en la oración de los sacerdotes y de los monjes, el oficio divino que llamamos el breviario. Los salmos están tomados de la traducción de San Jerónimo, de toda la Biblia, de las lenguas originales a latín. Esa Biblia se llama Vulgata. Y también las lecturas de la misa tradicional están tomadas del texto de la Vulgata. Bueno, vuelvo aquí, abrí un paréntesis para explicarles qué es la Vulgata, por si alguien no lo sabía, pero dice que la Vulgata traduce jardín de delicias. La palabra Edén la pone como jardín de delicias. Y en vez de al oriente, la Vulgata dice desde el principio.
Pues en hebreo las dos cosas se expresan por la misma palabra. O sea, la expresión que leí fue: y plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Ahora seguimos comentando, o sigo compartiendo el comentario de Monseñor Straubinger. Dice: árbol de la vida. Servía para contrarrestar la natural caducidad del cuerpo. Según Santo Tomás, el fruto de ese árbol liberaba al cuerpo de la muerte solamente por algún tiempo, y para evitar la muerte Adán tenía que comer siempre de nuevo. El árbol del conocimiento servía para ver si Adán optaba por el bien o por el mal. Su nombre le viene de los efectos que de sus frutos esperaban. Eso lo dice Santo Tomás y lo cita aquí Monseñor Straubinger. Ahora voy a continuar leyendo el versículo 10 y el 11. De Edén salió un río que regaba el jardín, y desde allí se dividía y se formaban de él 4 brazos. El nombre del primero es Fisón, el cual rodea toda la tierra de Havilá, donde está el oro. El oro de aquella tierra es fino. Allí se encuentra también el bedelio y la piedra de ónice. El nombre del segundo río es Gihón, que circunda toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Tigris, el cual corre al oriente de Asir. Y el cuarto río es Éufrates. Vamos a ver la explicación de Straubinger. Dice: de los 4 ríos solo conocemos 2. Los 2 últimos, el Tigris y el Éufrates. Los 2 grandes ríos de Mesopotamia que desembocan en el Golfo Pérsico. Havilá tiene tierra desconocida localizada por algunos en la Cólquida, en el Cáucaso. El Cáucaso es una región que está entre el mar Caspio y el mar Negro, si mal no recuerdo, y están allí lo que hoy es Armenia, Azerbaiyán, y por ahí hay otra república que ahora mismo no me puedo acordar. Más tarde encontramos ese mismo nombre en el norte de Arabia. Ahora, en cuanto al bedelio, dice que es una resina odorífera. Piedra de ónice, la Biblia Nácar Colunga traduce ágata. Luego se mencionan Cus y Cush, o Cush. En tiempos históricos era el nombre de Etiopía. Se cree que los cusitas o los etíopes originalmente vivieron en el Cáucaso, donde al emigrar hacia el sur se llevaron el nombre de Cush. ¿Dónde hay que buscar el sitio del paraíso? Algunos se han preguntado si hay un lugar en la tierra donde originalmente fue el paraíso. Tomando como punto de partida los ríos conocidos, el Tigris y el Éufrates, que nacen en Armenia, tendríamos que identificar esa región con el país del paraíso. En tal caso, el Fisón sería idéntico con el Fasis y el Gijón con el Araxes, o uno de los ríos de aquellas montañas. Y hay varios que han dado sus opiniones sobre dónde pudo estar el paraíso. Dice Straubinger: después de leer estas opiniones, llegamos a la conclusión de que si bien el texto bíblico hace la impresión de querer describir la región próxima al paraíso, es muy difícil determinarlo. Sin embargo, se mantiene la fe en su existencia. San Justino, San Agustín, Santo Tomás y otros padres y doctores de la Iglesia creen que Enoc y Elías tienen su morada en el paraíso terrenal. Esto es interesante. O sea, algunos padres, ustedes saben, Enoc y Elías, 2 personajes muy importantes del Antiguo Testamento, no murieron, sino que fueron arrebatados a los cielos. Pero algunos padres de la Iglesia entendieron que no se fueron al cielo, donde está Dios, sino al paraíso terrenal original, de donde están esperando volver a aparecer en la historia, ya en tiempos del anticristo. Pero bueno, estos son pasajes misteriosos que no podemos interpretar con absoluta certeza. Ahora, versículo 15. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo llevó al jardín de Edén para que lo labrara y lo cuidase. Y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo:
De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres de él, morirás sin remedio. Ahora, ¿qué es lo que comenta aquí Straubinger? Para que lo labrara. Dios puso a Adán en el jardín para que lo labrara. ¿Qué significa? Aún antes de su caída, antes del pecado original, Adán tenía que cultivar la tierra. Le era preciso trabajar no para procurarse alimento con el sudor de su frente, como después del pecado, sino para ejercitar su inteligencia y sus fuerzas, de tal manera que no se cansase, pero que no estuviese tampoco sin hacer nada. Y esta idea la toma de San Juan Crisóstomo en sus homilías sobre el Génesis. Sobre el versículo 16, nos dice Straubinger: he aquí la primera prohibición que Dios impuso a los hombres. De hecho, Adán era señor de toda la tierra, gozaba del privilegio de estar exento de enfermedades y de la muerte y vivía en íntima amistad con su Creador, que le había elegido para fundar y difundir el reino de Dios sobre la tierra, pues todas las obras de Dios respecto del hombre, desde el primer día de la existencia del género humano hasta el fin de los tiempos, tienen por objeto el establecimiento y desarrollo de su reino. Esto es muy interesante. La creación es de Dios. Y en esa creación, tanto en la invisible como en la visible, Dios quiere establecer su reino. Dios es el rey y señor de la creación. Pero a las criaturas inteligentes, Dios las invita a participar libremente en su reino y a contribuir libremente para la construcción de su reino. Pero desde el principio, el plan es el reino de Dios. Y el hombre tenía un papel sigue teniendo un papel muy importante para la realización del reino de Dios aquí en la tierra. Su omnipotencia le permitía hacerlo sin nosotros, dice Straubinger, o sea, Dios no lo necesita, pero su infinita bondad desea nuestra colaboración para que seamos partícipes de un destino inefablemente dichoso. Si este reino fracasó aparentemente, tan pronto fue por culpa de los primeros padres, y si hasta el presente sufre violencia, la culpa la tenemos nosotros, por pecadores. Quien peca se opone al reino de Dios. Quien peca actúa en contra del reino de Dios. Por eso debemos luchar contra el pecado. Y por eso no podemos construir el reino de Dios si vivimos en el pecado. En los versículos que siguen, narra el autor sagrado la historia del primer revés del reino de Dios sobre la tierra, a causa de la desobediencia de los protoparentes, o sea, los primeros padres. Los que dieron más crédito a la serpiente que a su padre y creador. Morirás, es la advertencia de Dios. Se refiere a la muerte física, pues antes de la caída del hombre, el hombre no estaba sometido a ella, como lo afirma el libro de la sabiduría. Por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, sabiduría 2:24. Lo mismo dice San Pablo en Romanos 6:23. El salario del pecado es la muerte. Muy bien, queridos hermanos, hasta aquí vamos a dejar la parte bíblica y ahora vamos a pasar a la parte de historia de la iglesia y como les digo, voy a basarme aquí en el texto de San Juan Bosco, Historia Eclesiástica. Tengo entendido, no tengo total certeza sobre esto, pero tengo entendido que San Juan Bosco lo escribió originalmente en latín, pero lo escribió para que sus jóvenes, y no solamente los jóvenes, sino los católicos, pudieran tener acceso en un manual no tan amplio, no tan extenso, a los eventos principales de la historia de la Iglesia. Es muy importante conocer la historia de la Iglesia, porque Dios sigue actuando. Es como la continuación de la historia de la salvación que nos narran las Escrituras en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios sigue actuando en la historia y sigue actuando en la Iglesia, en favor de su Iglesia y a través de su Iglesia también. Entonces, conocer la historia de la Iglesia es conocer la historia
de la acción de Dios en el mundo, de cómo Dios sigue salvando la humanidad. Y también es conocer la historia de nuestros héroes, que son los santos. Porque los personajes más importantes de la historia de la iglesia no son los pecadores que han cometido graves faltas, que los ha habido. Ha habido muy malos ejemplos de parte de muchos cristianos, pero no son ellos los que realmente han hecho, por decir así, la historia de la iglesia, han escrito la historia, sino más bien son los santos, son nuestros héroes. También podemos conocer las persecuciones, los retos que ha enfrentado la iglesia y cómo Dios ha salvado siempre su iglesia de todas sus tribulaciones. Llegará aún el día en que Dios permite una tribulación como nunca la ha habido y como nunca habrá, en que su iglesia será perseguida y por un momento parecerá que ha sido destruida. Solo en apariencia, Cristo prometió, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Pero llegará un momento así, no sabemos si nos tocará a nosotros vivirlo o no, pero hay que estar preparados. Conocer la historia de la iglesia nos puede ayudar a tener esperanza en tiempos difíciles también. Bueno, dice San Juan Bosco, la historia eclesiástica es la narración de los hechos relacionados con la Iglesia Católica, fundada por nuestro Divino Redentor Jesucristo, acompañada de las razones que explican dichos hechos. La historia se distingue de la crónica, fíjense bien, la historia se distingue de la crónica. ¿Por qué? La crónica registra simplemente los hechos según el orden cronológico en que sucedieron. Aquella intercala la relación de los hechos con las observaciones que mejor los aclaran y explican. O sea, la crónica simplemente enlista los hechos, pero la historia es una ciencia que no solamente enlista los hechos, sino trata de explicarlos. O sea, intercala la relación entre los hechos con las observaciones que mejor las aclaran y explican para poder así deducir conocimientos muy útiles y enseñanzas prácticas. ¿Ok? Entonces, vamos a estudiar historia de la iglesia para deducir conocimientos y sacar enseñanzas muy útiles y prácticas. La historia se divide en 6 edades, según San Juan Bosco, determinadas por las épocas en que ocurrió algún hecho extraordinario o algún cambio notable en las costumbres. Estas son las 6 edades que menciona San Juan Bosco. La primera época data desde la fundación de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo y se extiende hasta la conversión del emperador Constantino el Grande, ocurrida en el año 312 de la era cristiana. La segunda época comienza con la conversión de Constantino y llega hasta la aparición del Islam en el año 622. La tercera época va desde la aparición del Islam hasta el segundo concilio de Letrán en 1215. La cuarta época comienza con la celebración de este concilio y se extiende hasta la reforma de Lutero en 1517. La quinta época comienza con la reforma de Lutero y se extiende hasta la muerte de Pío VI en 1799. La sexta época comienza con la muerte de Pío VI y llega hasta el Concilio Vaticano I, que se celebró en 1869-1870. Tengo entendido, San Juan Bosco escribió esta historia eclesiástica en 1871. San Juan Bosco murió en 1888. O sea, él marca 6 etapas de la historia de la iglesia hasta el tiempo en que le tocó vivir. Ya sería ver qué opinan los historiadores, si ahora estamos en una séptima época. Probablemente sí, porque muchos encuentran 7 días de la creación, 7 etapas en la historia de la salvación narradas en la Biblia y 7 etapas en la historia de la iglesia. Pero eso lo comentaremos más adelante. Iglesia Católica. San Juan Bosco quiere darnos una noción de lo que es la Iglesia Católica para que tengamos en claro. Si vamos a hablar de historia de la Iglesia, pues hay que entender qué es la Iglesia Católica. ¿A qué nos referimos? La Iglesia Católica es la congregación de fieles de quienes profesan
íntegramente la fe. Miren qué interesante, la palabra íntegramente, o sea, toda la fe católica. Los protestantes, le llamamos cristianos, que hay que recordar que los cristianos originales somos nosotros, los católicos. Pero los protestantes no profesan íntegramente la fe católica, niegan algunas verdades reveladas, no la profesan íntegramente. Por eso no son propiamente parte de la Iglesia Católica. Y la doctrina de Jesucristo, o sea, profesan íntegramente la fe y la doctrina de Jesucristo y respetan la autoridad del sumo pontífice. Esto también es muy importante. Para ser católico hay que estar en comunión con el sumo pontífice, con el sucesor de Pedro, con el Papa, constituido por el mismo Jesucristo como vicario y jefe supremo visible de la Iglesia. Vamos a ver cómo en la historia de la Iglesia, analizando la historia, tanto en el pasado como en el presente, podemos encontrar algunos graves errores que han cometido los papas. Señalar esto no es de ninguna manera romper la comunión con el papado. Recuerden que nos mueve siempre el amor a la verdad en todo estudio, en toda ciencia. Si estudiamos la historia de la Iglesia, tanto en el pasado como en el presente, tenemos que tratar de encontrar la verdad, sin maquillarla, la verdad tal cual es. Que nuestro entendimiento se adecue a la realidad. No se trata de presentar la historia de la Iglesia como a mí me parece, como yo la quisiera, sino como realmente fue, hasta donde podamos decirlo así, hasta donde podamos conocerla de esa manera. Y también cuando hablamos de la historia de la Iglesia en el presente, pues hay que tratar de ser objetivos. Entonces, estar en comunión con el Papa y con los papas no significa aplaudir todo lo que un papa hace o dice. Imagínense, tendríamos que aplaudir barbaridades que algunos papas en el pasado cometieron. Pero sí tenemos que estar en comunión con el sucesor de Pedro, definitivamente. Y en obediencia al vicario de Cristo, en todo lo que no contraiga el Evangelio, obviamente, ¿no? Bueno, jerarquía de la Iglesia. Dice, en esta congregación de fieles existe una jerarquía eclesiástica, es decir, un orden de ministros sagrados establecido para conservar y propagar y gobernar la misma Iglesia. Esto es muy importante. San Juan Bosco, después de explicar qué es la Iglesia Católica, explica que está constituida jerárquicamente. Eso por decisión divina. Hoy hay algunos que quisieran hacer la Iglesia democrática. No lo dicen tal vez con esas palabras. Algunos esconden esta idea detrás de la palabra sinodalidad. Consenso, participación. No todos. No digo que todo el que use esas palabras está pensando así, pero ciertamente hay algunos que así lo piensan. Nunca van a decir queremos una iglesia democrática, pero empujan lo más que pueden para que así vaya siendo la cosa. Cuando Dios estableció una iglesia jerárquica. ¿Para qué la jerarquía? Muy importante. Para conservar, propagar y gobernar la misma iglesia. O sea, para que conservar la iglesia se requiere una jerarquía, un orden, si no, esto va al caos. Una iglesia donde no hay autoridad se va a dividir y dividir y dividir. También para propagar la iglesia, para que la iglesia se extienda es necesario este orden jerárquico, para que todos actuemos como un solo cuerpo, no cada quien por su lado, y para gobernar la misma iglesia internamente. Esta jerarquía fue instituida en parte por nuestro Señor Jesucristo y completada por la iglesia en el ejercicio de la facultad que recibió de manos de Él. Nuestro Señor Jesucristo estableció, fíjense bien, la jerarquía entonces está establecida primero por Cristo, pero también de algún modo la iglesia ha establecido alguna jerarquía. ¿Qué estableció Jesucristo? Primero el Papa, que es el obispo de los obispos. El obispo es el que supervisa, el que vigila.
es el obispo de los obispos. Segundo, Jesucristo estableció los obispos, que además del poder de consagrar el cuerpo y la sangre del Redentor y perdonar los pecados, tienen facultad de comunicar a otros ese mismo poder, consagrando a los sacerdotes. Tercero, Jesucristo estableció los sacerdotes que pueden consagrar el cuerpo y la sangre de Jesucristo y redimir los pecados, pero no pueden transmitir a otros este poder. Los diáconos o ministros que deben ayudar a los obispos y a los sacerdotes en el desempeño de su sagrado ministerio. Ahora, ¿qué estableció la Iglesia? Primero, dividir en cierto modo en varios órdenes las funciones de los diáconos, agrupando a los subdiáconos, acólitos, lectores, exorcistas y sacristanes. Estas se llamaban las órdenes menores. Ya no existen, no es que han desaparecido por completo, ¿eh? Hay congregaciones religiosas que tienen como carisma, como parte de su carisma, el celebrar la liturgia tradicional, y ellos siguen este proceso todavía de órdenes menores que había antes de la reforma litúrgica del Vaticano II. Entonces no han desaparecido por completo, pero la mayoría de los fieles probablemente no conoce a los subdiáconos, a los acólitos y lectores sí, que siempre fueron varones en la tradición. Ahora está permitido que haya mujeres, acólitas y lectoras, pero esto no fue así antes, digamos, del Concilio Vaticano II, y había el ministerio o la orden del exorcista y los sacristanes, dice aquí, pero eran los hostiarios, ¿no? Bueno, exorcista no se refiere aquí a lo que entendemos ahora por exorcista. Era una de las órdenes menores. Todo seminarista en proceso en su camino hacia el sacerdocio recibía estas órdenes. ¿Eh? Recibía primero ese ministerio del el hostiario, después el exorcizado, el lectorado, el acolitado, el subdiaconado y luego el diaconado. Pero estas órdenes menores las estableció la Iglesia. O sea, lo que hizo fue dividir en cierto modo la función de los diáconos. Jesucristo estableció el diaconado, según nos dice San Juan Bosco, y está en la Biblia que los apóstoles ordenaron diáconos. Pero subdiáconos, acólitos, lectores, exorcistas y sacristanes, eso lo hizo la Iglesia. Segundo, estableció también la Iglesia que entre los sacerdotes algunos se ocuparan de alguna parte de la diócesis, es decir, el rebaño confiado al cuidado del obispo, otorgándoles el nombre y el oficio de párrocos. O sea, Cristo no estableció las parroquias, eso lo hizo la Iglesia, y la Iglesia puso los párrocos, dividiendo así la diócesis en parroquias. Tampoco Jesucristo estableció las diócesis. Eso lo hizo la Iglesia, y las diócesis, la Iglesia las dividió en parroquias, encomendadas al cuidado pastoral de un párroco. Puede haber varios sacerdotes en una parroquia, pero uno es el responsable, el pastor, digamos, de la comunidad. El pastor es el obispo, por supuesto. Los sacerdotes somos colaboradores del obispo. Somos pastores, sí, pero siempre con esa característica que colaboramos con el obispo. Es el obispo el que autoriza nuestro ministerio. Necesitamos el permiso del obispo para poder ejercer nuestro ministerio sacerdotal. No hay clérigos vagos. O sea, no puede haber un sacerdote ejerciendo el ministerio separado de cualquier obispo. No. También, ¿qué estableció la Iglesia? Que los obispos tuvieran el gobierno de una diócesis y que las diócesis se reunieran en provincias presididas por un arzobispo con jurisdicción sobre los obispos de la misma provincia llamados sufragáneos. Bueno, esto ya no es así tal cual, pero sí, las diócesis también están organizadas en provincias y en cada provincia hay una sede arzobispal, donde hay un arzobispo. Pero ahora el arzobispo no manda propiamente a los obispos de la provincia. Sí, de alguna manera puede coordinar algunos esfuerzos, pero ahora, según tengo entendido, si hay un especialista en derecho canónico que piense que lo que estoy diciendo no es exacto, por favor me lo dice, pero yo entiendo que un arzobispo
no está supervisando, vigilando o interviniendo en los asuntos de una diócesis sufragánea, a menos que se lo pida el Papa, ¿no? O que se lo pida el mismo obispo diocesano. Bien, pero hay las provincias eclesiásticas. Esto no lo hizo Jesucristo, esto lo estableció la Iglesia Católica. Luego, ¿qué más estableció la Iglesia? Que en algunos reinos e imperios hubiera al frente de varias provincias un obispo primado o patriarca, del que dependieran los mismos arzobispos y las provincias por ellos gobernadas. O sea, el patriarcado es una instancia todavía más amplia. Hay la parroquia y muchas parroquias en una diócesis, y varias diócesis forman una provincia y varias provincias forman un patriarcado. Eso no está en todos lados, eso sobre todo es en algunas regiones, tanto de la Iglesia latina como también de la Iglesia oriental. Pero estos patriarcas los estableció la Iglesia. Por último, que los obispos de las ciudades más cercanas a Roma, capital del catolicismo, y los sacerdotes y diáconos adscritos a las principales iglesias de la ciudad eterna formaran como el senado del soberano pontífice, en lo que respecta al privilegio de elegir al Papa, y que le ayudaran en la administración de la Iglesia Universal. A esto se les dio el nombre de cardenales, porque todos ellos toman el título de una iglesia a cuyo servicio están vinculados, como las puertas de un edificio a sus goznes. Bueno, en latín se dice cardines, a los goznes de las puertas se les dice cardines. Bueno, sí, los cardenales son, digamos, los párrocos de la diócesis de Roma, o los obispos de las diócesis sufragáneas. De este modo, la jerarquía instituida por Jesucristo y completada más tarde por la Iglesia se compone de, primero, el Papa, segundo, los cardenales, tercero, los patriarcas, cuarto, los arzobispos, quinto, los obispos, sexto, los presbíteros, séptimo, los diáconos, octavo, los subdiáconos y noveno, los acólitos y lectores. Bueno, ok. Vamos a dejar hasta aquí esta parte de historia de la iglesia porque tenemos que continuar. Ayúdenme, por favor, quiero hacer una petición en este momento. Ayúdenme a que estos programas lleguen a más gente. Miren, yo pongo mi esfuerzo para ofrecerle a ustedes formación católica fiel a la tradición de la iglesia, fiel a la doctrina, al magisterio perenne. Yo pongo mi esfuerzo, pero no está en mis manos hacer que esto llegue a más personas. Esto está en manos de ustedes. Yo no puedo hacer mucho para difundir mis videos. Ayúdenme, por favor. Yo quisiera que como ideal, como meta, nos propusiéramos que cada una de estas sesiones tenga al menos 20,000 vistas en YouTube. Ayúdenme, por favor, a que esto sea así. Es muy importante, por eso, que muevan unos botoncitos en su plataforma, por favor. Si están en YouTube, es muy importante que el botón de suscripción diga suscrito. Ahí les comparto nuevamente la pantalla. Ustedes pueden ver junto al logo de Conservando la Fe, hacia la derecha, está un botón que dice suscrito. Si tu botón no dice así, para eso tienes que estar en YouTube, ya sea en tu celular, en tu tablet, en tu ordenador o computadora, como le digas. Tienes que asegurarte de que ese botón diga suscrito. Si no dices suscrito y dice una palabra parecida como suscribirte, suscribirme, suscribirse, hay que darle un clic para que diga exactamente suscrito. Si ya dice así, no lo toques porque te vas a desuscribir. Y si ya te suscribiste, por favor, asegúrate con frecuencia de que estés suscrito porque a veces la plataforma me los desuscribe. Es muy importante que les des like al video también. Dale like al video. Si estás en Facebook, dale like a la página donde estás viendo este video. Si estás en X, por favor, sígueme. Dale clic al botón seguir a Padre Juan Razo en X. Así me ayudas a que las cuentas crezcan y las plataformas, estas distintas plataformas de las redes sociales, promuevan mis cuentas y llegue el mensaje a más personas. Si quieren darse de alta para no perderse ningún video, recibir aviso de WhatsApp cada vez que yo subo un nuevo video y recibir alguna que otra comunicación que yo mando a mis seguidores, mando un mensaje de WhatsApp al número que aparece en pantalla. Fíjate bien, escríbelo, anótalo. Manda mensaje de WhatsApp
ese número es seguro, es el único número oficial de Conservando la Fe. Pones alta. Te va a llegar un mensaje en automático pidiéndote tu nombre. No queremos una red de gente anónima y pidiéndote que nos digas de qué país nos contactas para tener la red, incluirte en uno de los grupos que tenemos. Tenemos grupo para Estados Unidos, para México, para Centroamérica, para Sudamérica, para Europa, el resto del mundo, para que recibas los avisos de nuevos videos. Si quieres ayudarme a sostener mi apostolado, mi trabajo es gratuito, pero los medios que yo ocupo, tecnología, programas, medios que necesito para estar informado, libros, etcétera, todo lo que yo necesito para poder transmitirte estos contenidos, eso no es gratuito para mí. Si me quieres apoyar para sostener mi apostolado, manda quiero apoyar, ese mensaje, quiero apoyar al mismo número que aparece en pantalla, el mismo número de WhatsApp, y yo te diré cómo puedes hacer llegar una ayuda. Gracias a los que lo han hecho y gracias a los que lo quieran hacer, de verdad. Y ayúdenme a lograr que este video llegue por lo menos a 20,000 vistas en YouTube y todos los videos que tengo sobre esta serie de formación católica. Muy bien, vamos a pasar ahora a la tercera sección de este programa, que es la parte doctrinal. Y como les dije, vamos a hablar de los ángeles y los demonios, según cómo lo explica el Catecismo de San Pío X. Dice así: ¿cuáles son las criaturas más nobles que Dios ha creado? Fíjense bien, las más nobles. Las criaturas más nobles creadas por Dios son los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son criaturas inteligentes y puramente espirituales. O sea, son seres personales porque son inteligentes, son personas también. Recuerden, hay la persona divina, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son personas divinas. Hay la persona angélica, los ángeles y los demonios son personas porque son seres inteligentes, y hay la persona humana. Ahora nos quieren meter animales personas. Bueno, eso no lo podemos aceptar. No lo podemos aceptar. Eso es contrario tanto a la naturaleza, a la recta razón, como a la revelación. Los animales no son personas. Y esto no significa que tengamos derecho de maltratarlos o podamos matarlos siempre que queramos, nomás porque nos da la gana. No. Pero los animales no son personas. Que es decir, no son inteligentes. Tienen conocimiento, sí, pero no son inteligentes. Eso es algo que no voy a explicar ahora mismo. Pero el animal conoce. Pero eso no significa que sea inteligente, tiene un conocimiento sensible. O sea, no entiende lo que captan sus sentidos. Nosotros sí entendemos lo que captan nuestros sentidos. Bueno, ¿para qué fin creó Dios a los ángeles? Dios creó a los ángeles para que lo honren y lo sirvan y para hacerlos eternamente bienaventurados. Fíjense, para que lo honren a Él. Es que todo fue creado por Él y para Él, dice la Escritura. Todas las criaturas somos para Dios, creados por Dios para la gloria de Dios, en primer lugar. Tú y yo existimos también para la gloria de Dios. Y si no le damos gloria, no estamos cumpliendo el objetivo por el cual fuimos creados. Pero los ángeles fueron creados para la gloria de Dios y para que los sirvan y para hacerlos eternamente bienaventurados. También para eso nos creó Dios a nosotros. Nos quiere eternamente bienaventurados. ¿Qué forma o figura tienen los ángeles? Los ángeles no tienen forma ni figura alguna sensible, porque son puros espíritus, que subsisten sin necesidad de estar unidos al cuerpo alguno. Los ángeles no tienen cuerpo. Cuando Dios permite que un ángel se haga visible, no es que el ángel tenga un cuerpo realmente, sino que Dios permite que nuestros ojos capten una figura angélica, pero no es que el ángel tenga un cuerpo realmente. ¿Por qué pues se representan los ángeles con formas sensibles? Los ángeles se representan con formas sensibles, primero, para ayudar a nuestra imaginación, porque así han aparecido muchas veces a los hombres, como leemos en las Santas Escrituras. O sea, nosotros conocemos solo por los sentidos. Y Dios quiso
y eso nos narran las Sagradas Escrituras, Dios quiso en diversas ocasiones que ángeles se manifestaran a los hombres. Pero para eso tenía que tener una forma visible, de otro modo el hombre no los podría ver. ¿Permanecieron fieles a Dios todos los ángeles? No, no permanecieron fieles a Dios todos los ángeles. Antes, muchos de ellos, por soberbia, pretendieron ser iguales a Él e independientes, y por este pecado fueron desterrados para siempre del paraíso y condenados al infierno. Fíjense bien, los seres inteligentes somos libres. Podemos libremente aceptar a Dios o podemos libremente rechazar. Y el pecado de los ángeles lo podemos cometer nosotros también. ¿Qué quisieron los ángeles? Ser iguales a Dios. Bueno, hoy hay hombres que quieren ser iguales a Dios, quieren decidir la vida y la muerte de otros. ¿Quién vive y quién no vive? Eso es ponerse en el lugar de Dios. Todos los que promueven el aborto, promueven la eutanasia, se quieren poner en el lugar de Dios. Todos los que promueven guerras injustas, masacres, el asesinato de inocentes, se quieren poner en lugar de Dios. Todos aquellos que quieren decidir qué es el bien y qué es el mal, en lugar de recibirlo de Dios, quieren cambiar toda la moral cristiana porque no les gusta y quieren llamarle virtud a lo que es pecado. Se quieren poner en lugar de Dios. Todos aquellos que quieren definir la verdad por sí mismos, en lugar de aceptar que nosotros no nos toca definir qué es lo verdadero y qué es lo falso. Nos toca discernir, descubrir qué es la verdad. Pero la verdad no depende de nosotros, depende de Dios. Dios es la verdad. Dios es el bien. Y luego los ángeles pecaron también por soberbia, quisieron ser iguales a Él e independientes. ¿Cuántos hombres hay que no quieren vivir según los mandamientos de Dios? Y por eso es más fácil decir, no, yo no creo en nada. Claro, así no tienes que obedecer a Dios. No tienes que cumplir los mandamientos. Te sientes liberado. Pero en realidad sigues estando en el terreno de Dios. Tu vida sigue dependiendo de Él y Dios te va a juzgar. Los ángeles que rechazaron obedecer a Dios fueron condenados al infierno. Y eso pasará con los seres humanos también. Todos los hombres que se resistan hasta el día de su muerte, se resistan a obedecer a Dios y por soberbia quieran ser iguales a Él e independientes de Él, van a acabar en el infierno. ¿Cómo se llaman los ángeles desterrados para siempre del paraíso y condenados al infierno? Los ángeles desterrados para siempre del paraíso y condenados al infierno se llaman demonios. Y su caudillo se llama Lucifer o Satanás. ¿Pueden los demonios hacernos algún mal? Sí, los demonios pueden hacernos mucho mal en el alma y en el cuerpo también, si Dios les da licencia, mayormente tentándonos a pecar. Eso es muy importante. Los demonios pueden dañarnos el cuerpo. No pueden actuar si Dios no se los permite. Cuando Dios les permite que dañen el cuerpo de una persona, es porque Dios tiene un plan. Un plan que es bueno, aunque al principio pueda parecer malo. Siempre los planes de Dios son buenos. Dios lo permite por buenas razones. Y el sufrimiento de esa gente siempre va a ser para su bien si saben corresponder a la voluntad de Dios. Pero también, sobre todo, Dios permite que todos seamos tentados. No permite Dios que todos seamos dañados en el cuerpo por los demonios, pero Dios permite que todos seamos tentados por ellos. Y esa es la actividad diabólica más eficaz, la más común y a la que nadie le tiene miedo. Hoy hay mucha gente que con cierto morbo se interesa por todos los temas de demonios, de exorcismos, quieren ser expertos en ese tema. No niego que esto sea verdadero, ¿eh? Yo estoy a favor de que haya exorcistas. Creo que necesitamos muchos más de los que están nombrados por los obispos hasta ahora. Pero también es cierto que hay gente que no necesita exorcistas y nomás anda ahí detrás de ellos porque tienen un cierto morbo o una cierta curiosidad que deberían de tener para otros temas de fe. Pero como otros temas de fe les parecen aburridos, no tan llamativos, pues ahí andan siempre queriendo saber de exorcismos y de demonios y etcétera. Y no se preocupan por la actividad diabólica más común. Andan ahí queriendo informarse de otro tipo de actividad diabólica, que obsesión, posesión, vejación, etcétera. Pero
no ponen atención a la tentación, ni siquiera saben discernir la tentación. Y algunos de ellos podrán ser muy expertos en temas de demonología. No me refiero a los exorcistas, me refiero a esa gente que anda con esa curiosidad malsana. Y pueden estar cayendo en tentaciones diabólicas. Pero sí, piensan que como ellos no tienen ataques malignos de ese tipo extraordinario, entonces están libres. No, pueden estar en las garras de Satanás si caen en la tentación. Es la actividad diabólica más eficaz y más común, la tentación. Por eso hay que conocer bien cómo actúa el demonio. Será tema de otro programa. ¿Por qué nos tientan los demonios? Nos tientan por la envidia que nos tienen, la cual les hace desear nuestra eterna condenación y por odio a Dios, cuya imagen resplandece en nosotros. Entonces, porque nos tienen envidia por todo lo que Dios nos quiere dar y porque odian a Dios. Y como somos hechos a imagen de Dios, nos odian a nosotros también. ¿Por qué permite Dios las tentaciones? Dios permite las tentaciones para que venciéndolas con su gracia ejercitemos las virtudes y adquiramos merecimientos para el cielo. En la parte de espiritualidad llegaremos en algún momento a explicar cómo tienta el demonio, cómo se vencen las tentaciones. Las tentaciones se vencen por la vigilancia, la oración y la mortificación cristiana. Vigilancia, hay que estar atentos a lo que pasa en tu mente, a lo que entra por tus sentidos, a las emociones que experimentas, a los deseos que tienes, a lo que hay en tu imaginación, a lo que hay en tu memoria. Hay que estar atentos porque a veces ahí es donde el demonio puede influir. Hay que estar en oración. El que no reza va a ser vencido por Satanás. Y hay que estar acostumbrados a la mortificación cristiana. La penitencia nos hace fuertes para vencer las tentaciones. La penitencia es como el gimnasio del alma. El que tiene sus músculos, los tiene ahí en su cuerpo, pero los tiene débiles, cuando se requiere un gran esfuerzo no lo va a poder hacer. Cuando se requiere una obra que implica esfuerzo, fuerza física, no la va a poder hacer. Por ejemplo, para salvar la vida de una persona se puede requerir fuerza física. Si no la tienes, vas a dejar que una persona muera, porque tus músculos no están ejercitados. Bueno, algo semejante puede pasar con tu alma. Si tu alma no está fuerte para vencer las tentaciones, no la ejercitas con la penitencia, tu alma está débil. El día que venga Satanás a presentarte una tentación, vas a caer. Aunque no quieras caer, vas a caer porque no tendrás la fuerza para enfrentar la tentación y para vencerla, para decir que no. ¿Cómo se llaman los ángeles que permanecieron fieles a Dios? Los ángeles que permanecieron fieles a Dios se llaman ángeles buenos, espíritus celestiales o simplemente ángeles. ¿Ok? Ángeles buenos, espíritus celestiales o simplemente ángeles. ¿Qué fue de los ángeles que permanecieron fieles a Dios? Los ángeles que permanecieron fieles a Dios fueron confirmados en gracia. Gozan para siempre la vista de Dios, lo aman, lo bendicen y lo alaban eternamente. Son eternamente bienaventurados. Jamás podrán ir al infierno ya. Están confirmados en la gracia para toda la eternidad. Siempre gozan de la vista de Dios. Ahora, ¿sírvese Dios de los ángeles como de ministros suyos? Sí, Dios se sirve de los ángeles como de ministros suyos y en especial de muchos de ellos hace custodios y protectores nuestros. Recuerden, cada uno de nosotros tiene un ángel custodio, un ángel asignado por Dios para que te cuide, para que te proteja de peligros físicos y peligros para tu alma, para que te ayude a vencer en las tentaciones. Por eso es importante invocar al ángel de la guarda. ¿Hemos de tener particular devoción al ángel de nuestra guarda? Sí, hemos de tener particular devoción al ángel de nuestra guarda, honrarlo, implorar su socorro, seguir sus inspiraciones, ser agradecidos a su continua asistencia.
Es muy importante tener devoción al ángel custodio. Angele Dei qui custos es me tibi commisum pietate superna, odie illumina custodi rege et guberna. Ángel de Dios que eres mi custodio, ya que la divina piedad me ha encomendado a ti, hoy ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. Esta oración está para meditarse. Todo eso es el ángel para ti. Ahora, cuidado con una falsa devoción a los ángeles que se está extendiendo también en ambientes católicos, lamentablemente, pero viene de la nueva era. Hay un culto a los ángeles que no tiene nada que ver con esto que está diciendo el Papa San Pío X con la devoción al ángel custodio. Ese culto a los ángeles falso está, lo podemos identificar por lo siguiente. Primero, se trata de que los ángeles nos ayuden a que se haga nuestra voluntad. Por eso hay unos que dicen ángel de la prosperidad. O sea, si le tienes devoción a ese ángel, supuesto ángel, puede ser yo digo que es un demonio en realidad, vas a tener dinero. Ángel de la salud. O sea, ángeles usados para bienes terrenos, pero sobre todo para sacarle conveniencia nuestra. Ángeles que están ahí para hacer nuestra voluntad. Bueno, el ángel custodio no está ahí para hacer tu voluntad. El ángel custodio está para ayudarte a que tú hagas la voluntad de Dios. Y el ángel custodio está para hacer él la voluntad de Dios. Entonces, la verdadera devoción al ángel custodio nos lleva a querer nosotros conformar nuestra voluntad con la divina. Y la ayuda que necesitamos del ángel custodio es para que podamos nosotros cumplir la voluntad de Dios, no para que se haga nuestra voluntad. Entonces, el culto falso a los ángeles consiste en verlos como el genio de la lámpara de Aladino, un ser poderoso que está ahí para ayudarme en todo lo que yo quiera. Y también en cierto supuesto conocimiento de cosas desconocidas. Por ejemplo, hay algunos que dicen que te enseñan a conocer el nombre de tu ángel. Cuidado con eso. Nunca invoquen su ángel con algún nombre, ni se dejen que alguien los engañe con eso. Vas a invocar a un demonio. Dios no ha querido revelarnos el nombre de nuestro ángel. Es el ángel custodio. Háblale así, ángel de Dios, Angele Dei, ángel de Dios, ángel de mi guarda, ángel custodio. Cuidado con invocar ángeles cuyo nombre no conocemos. Los que seguro conocemos son los tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Eso sí, invócalos por nombre. Fuera de ahí, no te recomiendo que invoques otros ángeles por nombre. Bueno, ok, pasemos ahora, vamos a tener que hacerlo muy breve, a continuar con la parte espiritual. Vamos a comenzar a explicar la oración del Padre Nuestro, porque recuerden, alguien puede decir, uy, estamos en lo más bajo. Sí, pero no significa lo menos importante. Les aseguro que mucha gente no entiende el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro es el fundamento, el modelo de toda oración, de toda vida de oración. Si entiendes bien el Padre Nuestro, entiendes mucho de la vida espiritual, mucho de la vida de oración y lo que tienes que hacer todos los días. ¿Cuál es la oración vocal más excelente? Dice San Pío X. La oración vocal más excelente es la que el mismo Jesucristo nos enseñó, el Padre Nuestro. ¿Por qué el Padre Nuestro es la oración más excelente? Porque la compuso y enseñó el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios. Encierra con claridad y en pocas palabras cuanto podemos esperar de Dios. Y es la regla y dechado de todas las demás oraciones. Fíjate bien, porque es importante entender el Padre Nuestro. Así es que no apagues esta transmisión, no dejes de ver este programa porque digan, ay, está súper básico este curso. Me va a explicar el Padre Nuestro, ya me lo sé de memoria, lo he dicho muchas veces. No, pero entiende lo que significa. Porque esta oración, dice San Pío X, contiene todo lo que debes esperar de Dios, para que no andes esperando otros favores que Dios a lo mejor no te va a hacer. Y contiene también la regla de todas las demás oraciones.
Toda tu oración privada tiene que fundarse en el Padre Nuestro. ¿No es también el Padre Nuestro la oración más eficaz? Es también la oración más eficaz porque es la más acepta a Dios, pues hacemos oración con las mismas palabras que nos dictó su divino Hijo. ¿Cuántas veces repetimos el Padre Nuestro como perico, sin estar pensando lo que decimos? Está muy mal. Rezar mecánicamente, sin amor, sin fe, sin ser conscientes de a quién nos estamos dirigiendo y qué le estamos diciendo. Por eso, cuando vuelvas a rezar el Padre Nuestro, asegúrate de hacerlo con amor y conscientemente. ¿Por qué el Padre Nuestro se llama también la oración dominical? El Padre Nuestro se llama oración dominical, que quiere decir oración del Señor. Dominus en latín significa Señor. Oración dominical es la oración del Señor. No es que se diga los domingos, ¿ok? Es la oración dominical porque viene del Señor, porque el Señor le enseñó. Precisamente porque nos la enseñó Jesucristo por su propia boca. ¿Cuántas peticiones hay en el Padre Nuestro? En el Padre Nuestro hay 7 peticiones precedidas de una introducción. Padre Nuestro que estás en los cielos. Esa es la introducción. Las peticiones, la primera, santificado sea tu nombre. La segunda, venga a nosotros tu reino. La tercera, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La cuarta, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La quinta, perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Padre Nuestro, en latín, así dice deudores. Nos hemos acostumbrado a decir perdona nuestras ofensas, pero en realidad el latín dice nuestras deudas, como perdonamos a nuestros deudores. Y esto tiene un matiz diferente, hay que entenderlo. Lo vamos a explicar a su debido tiempo. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Aunque el latín dice líbranos del malo, que implica librarnos del mal, pero también de una persona o de los seres personales malignos, ¿no? ¿Por qué al invocar a Dios al principio de la oración dominical le llamamos Padre Nuestro? Le llamamos Padre Nuestro a Dios para despertar nuestra confianza en su bondad infinita, siendo nosotros sus hijos. Solamente decir Padre Nuestro da para meditar muchas horas en esa expresión, que tú y yo, miserables pecadores, seres de polvo, que del polvo venimos y al polvo vamos a volver. Poderle decir a Dios, Padre, eso es mucho. Es una gran gracia, una gran bendición. Y eso despierta nuestra confianza. Desde que le dices, Padre, debes de tener confianza en su bondad infinita y saber que te ama con amor infinito. ¿Cómo podemos decir que somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios, primero, porque Él nos ha creado a su imagen y nos conserva y gobierna con su providencia. Ya lo dije, Padre en sentido amplio, Dios es Padre de todos los hombres, en cuanto que los creó a todos. En sentido más estricto, porque con especial benevolencia nos adoptó en el bautismo como hermanos de Jesucristo y coherederos con Él de la vida eterna. Entonces, por el bautismo somos con toda propiedad llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nos adoptó, porque somos hermanos de Jesucristo y coherederos con Él en la vida eterna. ¿Por qué llamamos a Dios Padre nuestro y no Padre mío? Llamamos a Dios Padre nuestro y no Padre mío porque todos somos hijos de Dios. Somos sus hijos, por lo cual hemos de mirarnos y amarnos como hermanos y rogar unos por otros. O sea, la misma expresión Padre nuestro nos recuerda la hermandad que debe haber entre todos los cristianos. Porque esa es la oración de los cristianos, ¿eh? No es la oración de los no bautizados, es la oración de los hijos de Dios. Debemos amarnos de verdad como hijos de Dios, como hermanos. ¿Cómo estando Dios en todo lugar decimos que estás en los cielos?
Dios está en todo lugar, pero decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, para levantar nuestro corazón al cielo. Muy importante esto. Cuando dices Padre, tu corazón se llena de confianza porque está recordando su amor infinito, el amor infinito que te tiene a ti, su bondad infinita, la gracia tan grande que has recibido por el bautismo. Pero cuando dices que estás en los cielos, tu corazón se eleva a pensar en lo que hay por encima de la tierra, donde Dios en la gloria se manifiesta a sus hijos, donde esperamos estar con Él. ¿Ok? Entonces la siguiente vez que reces el Padre Nuestro, acuérdate de estas cositas para que lo reces mejor, con mayor conciencia y más fe. Pues muchas gracias por su atención a este tercer episodio de Formación Católica. Ayúdenme, por favor, a que sea más conocido. Recuerden, les planteo este reto, ojalá que me puedan ayudar a lograrlo, que cada uno de estos programas tenga al menos 20,000 vistas en YouTube. Ayúdenme, por favor, a difundirlo. Si les gusta, si quieren que esta serie siga, ayúdenme a que llegue más personas. Gracias por su atención y no se pierdan la serie Formación Católica, un episodio por semana, mientras Dios me lo permita. Vamos a rezarle a la Virgen María. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Maria auxilium Christianorum, ora pro nobis. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper. Amén. Gracias a todos, que Dios los bendiga, conserven su fe. Hasta la próxima y que viva Cristo Rey.